¿Una obra de arte se vuelve importante por sus críticos o simplemente por ser una obra? Esa es la primera frase que se me viene a la mente cuando recuerdo qué es lo que aprendí de este curso. Una discusión acalorada sobre el texto de Oscar Wilde, que lejos de ser un texto pesado donde dos personajes, Gilbert y Ernest, realizan una plática en la biblioteca y después de mucho bla 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 bla, llegan a este punto que es el que llamó mi atención y en el que no estoy de acuerdo. Ahí comienza un debate, puesto que para mí una obra es importante en sí por ser una obra. Los críticos en su mayoría terminan siendo carroñeros que viven de la crítica, en muchas ocasiones malsana, hacia algo que por lo regular no son buenos o terminan siendo artistas frustrados y por ello se dedican a la crítica. Después abordamos el tema que ha sido un parteaguas con la expansión de la tecnología, la desaparición del libro. Se ha hablado por décadas de la desaparición, en su momento, de la televisión, del radio, del periódico y otras tecnologías que se creen obsoletas, pero que simple y sencillamente no ha pasado. Asimismo, pienso que el libro y la hoja como tal aún pasarán muchas generaciones para que la tecnología termine por volverlas obsoletas. El libro se utiliza en masa para que un mensaje llegue, como quiere el autor, de igual manera a muchas personas. No es lo mismo que la construcción. Este es más un tema de visual y apreciación estética. Siempre he tenido problema con los escritos de arte por dos temas. Uno, porque no se ponen de acuerdo sobre qué es el arte, y terminan enredando más de lo que acuerdan. Y el segundo, cuando tratan sobre la reproducción del arte. A mi parecer el verdadero arte no se puede reproducir. Se puede copiar mas no reproducir, porque simple y sencillamente el arte es único. El tema de la autenticidad es completamente válido en el arte. El escrito menciona sobre el aquí y el ahora de la obra real y sobre las reproducciones a las cuales se les reconoce como falsificación. Aunque aquí entramos en otro terreno pantanoso. ¿Es realmente una falsificación si el artista original autoriza su reproducción masiva? El concepto de arte es meramente objetivo. El objeto místico, mágico y después religioso en su tiempo no era visto como arte, solo era una pieza que tenía más un simbolismo que una belleza en sí. Yo pienso que ahora con el tema del valor al culto es que se sostiene el arte moderno, que no es, para mi punto de vista, más que solo basura visual, y que lo importante es el discurso más que el objeto como tal. Aunque pasa algo completamente diferente, por ejemplo, con el tema de la Mona Lisa, que está exhibida en el Museo del Louvre, donde según el mito, el cuadro que está exhibido no es el original, esto por seguridad del mismo cuadro, pero nosotros al verlos tenemos la idea de que sí lo es y lo admiramos como tal. Es por eso que me quedo con el pensamiento de los griegos, que limitado por sus técnicas de reproducción, decían que el arte debería ser creado para la eternidad. El siguiente texto me dejó la idea de que Le Corbusier no sé si era más un genio o un ególatra, pero gracias a que guardó toda la documentación incluyendo temas personales como cuentas de teléfono, electricidad, es que tenemos un gran acervo acerca de este personaje. Este texto me dejó una frase que golpea muy fuertemente mi cabeza. La era de la fotografía coincide exactamente con la irrupción de la publicidad de lo privado. Creo que antes solo se veía lo que el personaje dejaba ver. Ahora con la fotografía el espectador tiene un amplio margen de ingresar a la intimidad, ya que la fotografía es un golpe de estar allí, a menos de que produzcas un ambiente y puedas generar algo diferente en esa fotografía, todo lo íntimo ahí está. Esto puede generar un peligro, ya que queda información expuesta que probablemente no queríamos mostrar. Luz hablaba del concepto de que la casa no debe decir nada al exterior. Yo no estoy de acuerdo con él. La casa debe decir todo al exterior. Es lo primero que vemos los que no la habitamos. Es el primer signo de atracción y de respeto ante la construcción. Entiendo que más bien no debe de decir nada al interior, porque esa zona es privada, la zona que se debe de respetar. En lo que sí estoy de acuerdo es en el concepto de que la industria editorial transformó la arquitectura en un producto de consumo. Actualmente al verlas, siento que me están vendiendo más que mostrando algún avance o técnica de construcción. Sin embargo, pelear con el concepto de que no es objetiva por el hecho de usar una fotografía me parece absurdo. Para este punto hay una idea que gira muy rápido en mi cabeza. Llevo todo el curso diciendo que es más importante la obra que el que la critica, pero ¿qué pasa cuando el que critica la obra es el que la hace? Creo que eso pasa cuando un arquitecto hace un libro de su propia obra. Las páginas son instrumento para proyectar el significado del autor en el espacio del lector. Creo que esta frase resume mucha de la verdadera intención de un libro, no solo de arquitectura, sino los libros en general de eso se trata.
La construcción de un libro, ese concepto me parece muy interesante, ya que no tiene nada que ver con la construcción editorial, sino más bien como idea. La construcción de este y lo importante que debe de ser ante la idea de reflejar su contenido. La masificación alejó más al autor. La producción industrial cambió la forma en la que se hacen los libros. Aparecen los editores como intermediarios entre el autor y la idea, por lo cual se tuvo que crear un nuevo lenguaje de estética industrial para dar a entender el mensaje real que se pretendía en este nuevo desarrollo. Los libros de arquitectura son como edificios imaginarios que se encuentran en una mesa de lectura, donde las páginas del siglo XV podrían resonar con un diseño del siglo XX. ¿Color en la arquitectura griega? No logro imaginar esa idea. Siempre he visto la arquitectura griega con ese blanco del mármol que la hace única. Imaginar que realmente fue concebida con color es un tema que veo muy debatible, aunque por dar un ejemplo, lo mismo me pasaba con la arquitectura prehispánica. Los grandes bloques grises me eran tan familiares hasta que comencé a estudiar arquitectura maya para darme cuenta que el color fue parte de esos enormes templos. Ya para este punto del curso comenzamos a ver libros más específicos de arquitectura, aunque lo importante era la construcción práctica y editorial del mismo más que el contenido textual. Desde el diseño de la portada, los interiores que prácticamente los lectores pasan por desapercibidos como los índices. Las imágenes y fotografías comenzaban a ser igual de importantes que el diseño editorial. Los editores por lo regular terminaban siendo los mismos que fotografiaban las obras, para así darle su punto de vista y entendimiento al mensaje que el propio artista pretendía transmitir. Aunque fue curioso que en esta parte del curso se analizaran libros de cuando el funcionalismo estaba en su apogeo, principalmente de obras de arquitectos como de la Mora o Gorman o el propio Le Corbusier. Los siguientes textos ya hablan en específico de la arquitectura de América Latina, de cómo se hacen en México libros de arquitectura de otros países, de cómo en los años 30 y 40 con las tecnologías que tenían a la mano era posible hacer un viaje, por ejemplo, a Brasil y tomar fotografías de una cantidad considerable de arquitectura que les diera material para hacer un libro de gran calidad. Este libro mezcla datos relevantes de la sociedad brasileña que hacen que su arquitectura tenga que ser vista en nuestro país, de su influencia latina como en México y la gran similitud, fachadas de edificios brasileños que nos hacen pensar que estamos en Ciudad Universitaria, por ejemplo. Evidentemente la vegetación es muy importante en la arquitectura brasileña. Esta juega un papel importante en el diseño de los espacios, no solo exteriores sino interiores. El juego de volúmenes por la incidencia del sol hacen diseños de fachadas muy hermosas. Hacia el final del curso ya nos enfocamos más en el libro como objeto. Lecturas con frases como "el texto no existe más que porque existe un lector", algo así como el ruido del árbol caído en medio del bosque sin que haya nadie. Al igual que esa analogía, yo pienso que el texto es texto aún sin un lector. Dejemos de ponernos como el centro del universo, las cosas existen aún sin nosotros. ¿El lector en realidad es quien decide qué textos se realizan? Yo pienso que más bien deciden la tendencia, los códigos ya están realizados, es un poco como la moda, la ropa es ropa, y más los doctos o el pópulo decide qué ponerse. Es más, yo pienso que el reggaetón está de moda porque, a pesar de ser mala música, la mayoría lo escucha y eso vende. Yo soy una persona a favor de la lectura en voz alta. Siento que razono más lo que estoy leyendo que solo en mi pensamiento. Soy más de oído que de vista en ese sentido. Toda lectura constituye una interpretación diversa del texto, directamente condicionada por el lector. Esta es una frase muy fuerte y muy realista. Al final del día el texto es una obra de arte y como tal es recibida por el lector, o mejor dicho, interpretada. No significa que el autor trató de explicar lo que sea que el lector entiende. Es muy interesante los modelos de lectura que se tenían en la antigüedad cuando el libro no existía como tal. En primera instancia recordemos que no todos tenían acceso a la lectura, solo los escribas y eruditas así como los reyes. La plebe jamás tenía acceso a estos escritos, solamente a las lecturas que se hacían en plazas con relación a algún evento importante o religioso, ya después en alguna obra clásica como en la Grecia. El formato de la biblioteca como tal no sé si me gusta, aunque suena contradictorio ya que al inicio dije que la tecnología no haría que el libro desapareciera. Sin embargo, el protocolo de una biblioteca no es mi máxima. Creo que hay dos bibliotecas que me hubiera gustado conocer. La Biblioteca de Alejandría y la del Vaticano. Solo de pensar todos los escritos que contenía cada una de ellas hace que me explote la cabeza. Además, el concepto de bibliotecas antiguas no funcionaba como las actuales.
eran más bien colecciones de un rey o una persona de gran poder adquisitivo. En realidad un libro podría funcionar como una forma de manipulación. A lo largo de la historia hay miles de estos casos, desde la religión pasando por la política o porque simple y sencillamente alguien quiera que pienses como él. Los libros se deberían de encerrar en un cerebro, no en una estantería. Creo que la frase debería de ser los textos, más no los libros. El libro como tal es un objeto, no una idea. Y al final regresamos al inicio. Terminamos el curso con la clásica batalla entre lo moderno y lo antiguo. Esto de que la televisión matará la radio y las tecnologías modernas de lectura matarán al libro. Ya di mi punto de vista y sigo pensando que eso probablemente suceda, pero deberán de pasar varias generaciones. La tecnología actual creo que es más complementaria. El uso de ello depende de la situación. Por ejemplo, yo prefiero mil veces lo físico que lo electrónico, pero cuando leo en el transporte público prefiero hacerlo en mi tableta, y no estoy cargando un libro como tal y me es más práctico. Ahora que me dedico a la encuadernación he visto con mucho orgullo que los más jóvenes aún están interesados en el libro. Me mandan a reparar sus tomos dañados o realizar nuevos tomos a partir de libretos, e incluso alguno de sus escritos o dibujos. Así que considero que es falso que entre las nuevas generaciones se esté perdiendo el gusto por el libro. Me gusta el significado del libro como objeto, como un medio de comunicación masivo ya sea como texto o visual, con el fin de llevar una idea a millones de personas.